Bienvenidos a Mundo Aduanero, en un nuevo episodio de este espacio del área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y del Instituto Ecuatoriano de Derecho Aduanero. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que ha venido ocupando los titulares en los últimos meses, la tasa de seguridad del Ecuador y el impacto que esto ha tenido en el comercio con la hermana República de Colombia. Y para eso, como siempre, en primer lugar damos la bienvenida a Fernanda, que nos va a comentar quiénes son los invitados del día de hoy. Muy buenos días con todos, qué gusto volver a vernos en este espacio. Hoy tenemos la invitación especial de Nelson Cano y Paola Cano, presidente y CEO de World Logistic, una empresa agente de aduana con certificación OEA que tiene mucha relevancia en el norte del país, principalmente en Tulcán, para que nos puedan explicar qué ha ocurrido con la tasa de control aduanero y sobre todo pues conocer de primera mano la realidad de nuestra frontera en estos últimos meses con las últimas decisiones de la aduana del Ecuador. Así que les damos la bienvenida, esperamos que este espacio sea del agrado de ustedes y sobre todo que pueda llegar a todos quienes están interesados en conocer qué está ocurriendo con la tasa. La entrevista. Bueno, para iniciar en este espacio es importante hacer recordar lo que ha venido sucediendo en la comunidad andina en los últimos años. Ustedes saben que este proceso de integración económica y social tiene como uno de sus objetivos principales asegurar la libre circulación de personas, pero también de mercancías. Uno de los activos más importantes de esta comunidad es el programa de liberación, que ha permitido establecer justamente una zona de libre comercio entre los 4 países que conforman este bloque económico: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y se ha consolidado ya en estos casi 57 años de integración, asegurando el principio de la libre circulación de mercancías. Y esto se ha logrado no solamente gracias a los acuerdos fundacionales como el Acuerdo de Cartagena, el Tratado de Creación del Tribunal, sino a través de un acervo normativo que, como ustedes saben, es supranacional, de aplicación vinculante obligatoria y que ha sido cumplido en gran medida por los países miembros durante todo este tiempo. Y esto ha permitido naturalmente que los ciudadanos andinos y sobre todo las empresas, los operadores económicos puedan participar de manera directa en este mercado ampliado y puedan precisamente utilizar este espacio andino como una plataforma para luego internacionalizar sus empresas. ¿Y en qué consiste este programa de liberación? Pues básicamente, al margen de que permite esta libre circulación, desde la perspectiva jurídica, lo que se establece en la comunidad andina es una prohibición. Los estados no pueden restringir de manera unilateral esta libre circulación de mercancías y, en consecuencia, no podrían establecer restricciones o gravámenes que de alguna manera impidan o dificulten las importaciones de productos originarios en la subregión. Y básicamente los gravámenes son los derechos de importación, los aranceles o las tarifas, pero también cualquier recargo que tenga un efecto equivalente y que de alguna manera limite el acceso de productos a los mercados. Y esta obligación que tienen los países ha permitido, como les decía, en estos casi 57 años, pues ir consolidando una dinámica entre operadores para permitir el crecimiento de sus importaciones, de sus exportaciones, promover estas cadenas regionales de valor. Entonces, desde la perspectiva comunitaria, desde la perspectiva de la integración, esto es lo que tenemos, así ha venido funcionando y por supuesto para las empresas es muy importante contar con este esquema. Sin embargo, en los últimos meses hemos visto cómo en la comunidad andina, que se ha caracterizado por ser un espacio de previsibilidad jurídica, pues también se han dado escenarios de ruptura de este ordenamiento, ruptura de algunas obligaciones, y esto quizás en línea con esta dinámica internacional donde vemos que este orden comercial y económico basado en reglas pues está siendo cuestionado. Y para entender mejor en qué consiste o ha consistido esta ruptura de este orden jurídico, pues Fernanda nos va a explicar con mucha claridad qué es la tasa de seguridad, por qué de alguna manera Ecuador la ha implementado, a través de qué mecanismo, y luego que Fernanda nos explique, pues ya vamos a ir con los invitados que nos contarán qué está pasando en la frontera, qué pasaba antes y qué pasa ahora. Fernanda, por favor. Gracias, Gustavo. Hay un tema en particular y transversal que en ciertas ocasiones, cuando me preguntan muchas veces por qué está creada una tasa, que más que tasa parece y funciona mucho como un arancel, cuando en la comunidad andina este tipo de mecanismos están prohibidos. Entonces, en las últimas intervenciones que he tenido, les he podido trasladar a los importadores que la tasa vino para incomodar.
incomodar al sector económico, pero sobre todo también a los académicos, para que nosotros podamos identificar que estos no podría ser, pueden ser, pero efectivamente debemos limitarlos y establecer un panorama adecuado de cómo debe aplicarse la norma comunitaria andina en nuestros países y que efectivamente la tasa no es una institución jurídica que debería existir en el Ecuador. Peor aún con tantos crecimientos que ha habido de los porcentajes. Ahora, para ser muy resumido, ¿qué es lo que ocurrió con esto? El Ecuador definió que su frontera estaba muy descuidada con respecto a Colombia y frente a ello, tal vez por cuestiones de seguridad y por otros insumos más, decidieron establecer un mecanismo que permita a Colombia sentarse sobre la mesa y definir qué van a hacer con sus fronteras. Y este mecanismo, que yo lo llamo incómodo, es la tasa. Definir una tasa de control aduanero para cobrar el ingreso de mercancías que provengan o sean originarias de Colombia. En su inicio fue un valor de 30% sobre el valor en aduana, luego vimos que fue incrementando el 50% y ahora sí hablamos de una tasa del 100% desde el 1 de mayo del 2026, que como comentaba no es una tasa, sino funciona mucho como un arancel, entonces es un arancel disfrazado de tasa. Ahora bien, respecto a esto, hemos discutido y dialogado mucho en demasiados espacios, por lo que sí está súper claro para todos, inclusive para quienes formamos y vamos desarrollando el derecho aduanero y también el derecho comunitario andino, que este es un gravamen y sobre todo estamos esperando un pronunciamiento de la Secretaría de la Comunidad Andina que nos sirva de apoyo para efectivamente limitar algunas cuestiones ejecutivas que no están yendo a favor y están en contra completamente de todo lo que nosotros conocemos como la libre circulación de mercancías. Y justo en este espacio queremos conocer de primera fuente y sobre todo poder llegar a ese lugar que es la frontera entre Tulcán, entre Ecuador y Colombia, principalmente Tulcán y el norte de Colombia, para conocer qué es lo que está ocurriendo. Y aquí sí le damos la palabra a Nelson para que nos pueda comentar cómo era antes esta frontera sin una tasa de control aduanero. Gracias, Fernanda. Un saludo a Gustavo. Bueno, estoy aproximadamente 36 años trabajando en la frontera. He venido realizando mis servicios profesionales en la parte de transporte internacional de aduanas y también, como agente nacional de aduanas. Esto me ha permitido mirar cómo la frontera ha ido creciendo sustancialmente a pasos gigantes. Inclusive, la organización del transporte internacional, debo de manifestarlo, que en el Carchi era bajo un sistema de orden cooperativo. Y, Colombia, que eran los iniciadores de la parte del transporte internacional origen-destino, tenían ya una organización de empresas de corte de transporte industrial. Y esto nos permitió definitivamente conocer cómo realmente debemos de proyectar y manejar los negocios en lo que tiene que ver a mover mercaderías origen-destino. Y desde luego las fronteras tomaron un punto fundamental. Es el caso de la ciudad de Tulcán, que tenía un depósito aduanero exclusivamente administrado por la aduana de ese entonces. Pero el comercio al amparo de la Comunidad Andina de Naciones fue creciendo y entonces aparecieron los depósitos temporales aduaneros porque crecieron el número de mercaderías en variedad y en volumen. Y esto permitió también a que los empresarios nuevos, sobre todo del Carchi, tomen otro tipo de organización empresarial. Y de esta manera entraron a competir con los gremios colombianos y a bajar tarifas, mejorar los servicios, y esto ha permitido que la frontera norte, sobre todo en el Carchi, a través del puente internacional de Rumichaca, dinamice su economía. Se crearon depósitos temporales que recibieron mercaderías, mejoraron también los servicios de los mismos agentes de aduana. Hubo siempre mesas redondas, tanto de la aduana de Colombia como de la aduana del Ecuador, y funcionarios también de la Comunidad Andina de Naciones que visitaron la frontera norte. Entonces podríamos decir que esto permitió que vaya mejorando sobre todo los servicios en lo que respecta
a la frontera en lo que tiene que ver a transporte internacional, almacenamiento y servicios de comercio internacional. Y justo con ello, en línea, hemos visto un choque abrupto, ¿no? Algo que ya teníamos definido, inclusive nadie se pensó que una frontera podría morir, ¿no? Pero finalmente nos levantamos en enero y miramos que vamos a tener una tasa de control que al principio estábamos en duda si la aduana lo iba a implementar o no, pero al final lo implementó y vamos viendo cómo va incrementando en el tiempo. Entonces ahí sí quisiéramos saber desde tu perspectiva, Pao, ¿cómo está ahora la frontera con una tasa de control aduanero? Claro que sí. Bueno, gracias Fer, muchos saludos a Gustavo. Tengo que empezar diciendo que esto ha sido un antes y un después, sin ninguna duda. Y tenemos que considerar que hay muchos tipos de empresas que intervienen en frontera. No solo son empresas grandes, no solo son multinacionales, son también importadores, exportadores pequeños, personas naturales que han hecho sus negocios a base del comercio con Colombia. Y en ese sentido, hay empresas que han podido hacer frente a una tasa del 30%, a una tasa del 50%, pero también tenemos el caso de muchas empresas que no lo han podido hacer, que inmediatamente cuando se anunció, realmente suspendieron sus operaciones, ya ni siquiera pudiendo pagar un 30%. En ese sentido, los costos han cambiado muchos y como en todos los contextos tenemos costos directos y también tenemos costos indirectos. Costos directos que podríamos decir que es la tasa, ¿verdad? La tasa que muchas empresas la están enviando a sus cuentas por cobrar, pero que realmente muchas empresas en el día a día han tenido que hacer frente con liquidez, usando al principio solo tarjetas de crédito corporativas para poder pagar estos importes tan elevados en muchas ocasiones. Y también, vale la pena comentar que hay empresas que venden productos finales en Ecuador que han podido trasladar ese valor de la tasa directamente a su precio final. Pero tenemos el caso de muchas empresas que llevan invirtiendo en Ecuador hace 30, 40 años, que les ha costado mucho tener una cuota del mercado y que realmente ahora mismo no pueden trasladar ese costo directamente a su precio. Entonces están asumiendo dentro de su estructura de costos, sin cambiar un precio de ventas, lo que hace que nos preguntemos hasta cuándo estas empresas que están generando empleos, que llevan años invirtiendo en Ecuador, pueden aguantar una medida como esta. Luego también, como les comentaba, todos sabemos que básicamente el tiempo es dinero. Uh-huh. Tenemos ahora únicamente aforos documentales, aforos físicos, lo cual cambia totalmente la operación en frontera. Uh-huh. Tenemos costos adicionales de almacenaje, tenemos empresas que ya no pueden cumplir con los estándares de tiempos que venían trabajando con sus clientes finales, lo cual al final desencadena muchos costos alrededor de esta operación y pienso que vale la pena visibilizar todos ellos. Gracias, Pao. Y sí, efectivamente, también como asesores legales he notado mucho la carencia o la falta de actividad en la frontera, ¿no? Y que no solo se traslada con ustedes ahora que están como agentes de aduana, que son relevantes también en ese espacio, sino también todo lo que tiene que ver con transporte, todo lo que tiene que ver con los depósitos temporales. Se ha visto que bajó completamente y nosotros también lo notamos aquí, a pesar de que estamos muy lejos de la frontera. Y con respecto a eso, Nelson, le quería comentar, usted que ha estado en una gran trayectoria y por largos años liderando muchos temas en Tulcán, ¿ha sentido tal vez que la voz de aquellos que están siendo afectados por Tulcán ha tenido acogida en el área ejecutiva? ¿Les han comentado de alguna acción que van a tomar? ¿Cómo están mirando la frontera? ¿Cómo va a ser el apoyo a la frontera frente a esta decisión de mantener la tasa de control aduanero, que no sabemos hasta qué fecha exactamente pueda estar? Sí, desde el momento que inició esta medida, el 1 de febrero con el 30%, en marzo al 50%, y ya está proyectado por la SENAE que el 1 de mayo entraría al 100% la tasa de seguridad. Hemos acudido a las distintas instancias del gobierno, hemos ido con representantes del sector del transporte, del sector de las almaceneras y desde luego de los operadores de comercio internacional a conversar en primera instancia con el gobernador de la provincia como representante del Ejecutivo en nuestra provincia. Le hemos trasladado nuestras inquietudes, nuestra preocupación, porque los flujos de mercaderías bajaron sustancialmente
Y luego otro paso que lo dimos es hablar ya con los representantes de los ministerios de gobierno, de la producción y también algunos acercamientos también con la misma Cancillería. Y hemos recibido lastimosamente la misma respuesta, que esto ya son decisiones presidenciales, que es el presidente el único que puede tomar una decisión para desmontar esta medida que lastimosamente nos ha afectado tremendamente a los sectores de la cadena logística en la provincia del Carchi. Pero también les hemos indicado de la situación que va encadenando a otros sectores, como son los vendedores que proveen de alimentos en los sectores de las almaceneras, las tiendas que están junto a estos depósitos temporales y sobre todo también, quienes venden repuestos para los vehículos y los maestros de los talleres mecánicos. Ellos hoy se quejan, es una parte social que debe de tomar muy en cuenta el gobierno. Este tipo de medidas, realmente han afectado también en lo que lo analizamos como negativo. El incremento del contrabando ha sido muy grave en nuestra provincia. Podemos hablar de que se ha incrementado en un 300%. Y esto, finalmente, ¿quién es realmente el perjudicado? Es el gobierno, que deja de recibir los tributos. Pero se va en contra de quienes trabajamos formalmente, porque nosotros tributamos el momento que viene una mercadería y pagamos los aranceles. Tributan todo consumidor en el Ecuador, que inclusive hoy también comienza a mirar la escasez ya de los productos que venían de Colombia e igual manera les pasa también a la gente de Colombia de los productos que exporta el Ecuador. En todo caso, es un problema bastante complejo y esperamos la próxima semana mantener una reunión con delegados también de la Cancillería que nos han invitado para el día miércoles, seguir tratando de este problema y buscar aspectos de orden compensatorio para nuestra frontera. Exacto, creo yo también, Nelson, justamente en línea con lo que usted me comenta, si bien la tasa es una decisión presidencial, desde la misma decisión presidencial debería haber un plan de contingencia para soportar no solo la cuestión económica, sino únicamente también de esto deriva mucha afectación social, ¿no? Entonces, si la decisión es mantener la tasa, que la decisión también sea mirar un plan que permita mantener un espacio adecuado en la frontera mientras se mantiene la tasa, que sería un discurso coherente y sobre todo de mucha ayuda para ahora esa área que sí está gravemente afectada. Vuelvo contigo, Pau, porque es un tema que yo tengo muchas dudas. Y dudas sobre todo porque sabemos que la tasa nos ha generado un montón de vacíos, ¿no? Salió una resolución de aduana, pero finalmente la resolución no es del todo clara y hemos tenido que ir construyendo en el camino cómo se recauda esta tasa y cómo es que se debe determinar. Y dentro de ello, un elemento importante y que fue muy disruptor para todos fue la intervención del Servicio de Rentas Internas, ¿no? Que empezó a cobrar la tasa, que no estuvo preparada para la magnitud de demanda que tiene un sector aduanero, de querer pagar pronto sus tributos para que la carga pueda salir, y en fin, un sinnúmero de desavenencias que han venido junto con la tasa y su recaudación por parte de ustedes como agentes de aduana. Y aquí te quería comentar si nos puedes compartir tal vez 3 puntos principales que para ustedes como agentes de aduana representó un desafío con el cobro de la tasa. Claro que sí. Bueno, yo pienso que uno de los puntos más importantes en el momento de la recaudación inicial fue el tema de no tener tarjetas de crédito corporativas habilitadas. Y ya ni siquiera es el hecho de no tener una tarjeta corporativa, sino una empresa que tiene una tarjeta corporativa, ¿cuál es el cupo que tiene en esa tarjeta? O sea, no tenemos tarjetas corporativas de $500,000, por ejemplo, de $100,000. O sea, a lo mejor tienes una tarjeta corporativa para salir con los gastos del día a día de $5,000. O sea, muy pocas empresas estaban preparadas. Y nos sorprendió mucho que el único método de pago habilitado fuese ese, porque sin duda fue un desafío
Ya los importadores tenían mucha urgencia, sobre todo luego de que ya entró en vigencia el 30% de sacar su mercancía, y pienso que sin duda ese fue el primer desafío que vivimos, no solo como agentes de aduanas, sino sobre todo como importadores. Luego yo diría que uno de los puntos más importantes es la operativa, porque a pesar de que, como todos sabemos, el nivel de importaciones, exportaciones ha disminuido drásticamente, realmente con lo que no contábamos era con que los funcionarios iban a tener tanta saturación de trabajo haciendo los aforos documentales y físicos, lo cual cambió totalmente las dinámicas a las que estábamos acostumbrados. Antes podíamos decir que una tasa, a lo mejor un proceso de importación, lo podíamos tener resuelto en alrededor de un día, con aforo automático, pagando las liquidaciones de impuestos con transferencia, pero esto nos cambió totalmente la operatividad. O sea, tenemos como ahora que considerar cuánto tiempo se demora en agilizar el pago de la tasa, cuánto tiempo se demora en un funcionario en hacer un aforo documental o físico, y realmente cambió toda la operación. Y luego el tercer punto que yo pienso que ha sido muy desafiante durante estos meses es la desesperación de los importadores, porque realmente ellos siempre están buscando maneras en la que cómo pueden agilizar la operación, incluso si existe algún mecanismo para no pagar la tasa. Entonces, las resoluciones de aduana han sido muy claras, o sea, realmente son muy pocas las excepciones en las que tú no pagas la tasa, pero pienso que claro, ante la desesperación de la situación, muchos importadores, exportadores están viendo qué más pueden hacer. Hemos tenido muchas reuniones, muchas llamadas de qué tal si mando la carga a Panamá y luego la regreso, y claro, o sea, explicar todo este contexto a personas que estaban acostumbradas a una operación, incluso para nosotros mismos también, como informarnos, y ahí me voy mucho con lo que tú decías, incluso para la academia pienso que ha sido muy retador como realmente entender todo lo que dicen las resoluciones y ver qué soluciones dentro del marco legal tú les puedes dar a tus clientes, dar al sector importador-exportador. Así que yo diría que esas tres partes sin duda han sido muy, muy desafiantes estos meses. Muchas gracias, Pau. Sí, y nuevamente, como les comentaba, lo hemos notado bastante. Gus tiene una pregunta para ustedes, que le vamos a escuchar. Muchas gracias, estimada Fer. Sí, los escucho con mucha atención, estimado Nelson y Paola. Qué valiosa es su experiencia y qué valioso es que ustedes puedan transmitir con esa claridad cómo era la situación antes y qué es lo que está sucediendo ahora. Estimado Nelson, simplemente para que nos comentes qué pasa del otro lado. Mucho hablamos de la afectación con las importaciones hacia el Ecuador, pero ¿qué ha sucedido en su experiencia también con las exportaciones hacia Colombia? Porque también el gobierno colombiano, en retaliación a lo que hizo el gobierno ecuatoriano, sabemos que ha puesto en vigencia algunas restricciones en algún momento, pero también por otro lado han surgido algunas medidas interesantes, puesto que en los últimos días hemos podido apreciar, por lo menos por los anuncios que se hizo en redes sociales a través de las cuentas de los propios presidentes, que en el caso colombiano inicialmente hubo la aplicación, o por lo menos el anuncio de aplicación de medidas de retaliación en igual proporción, igual unos aranceles en reciprocidad, primero del 30%, luego del 50%, pero sin embargo en el último tiempo el presidente Petro anunciaba que algunos productos que son esenciales para la industria colombiana y que provienen del Ecuador, más bien van a tener un libre acceso y se va a mantener lo que siempre existía en la comunidad andina, que es un arancel cero en estas importaciones. Entonces quizás Nelson ahí en principio que nos comentes un poco desde su experiencia cómo ha sido la dinámica hacia el otro lado, es decir, la salida de productos ecuatorianos hacia Colombia, si también ha habido una afectación, en qué sectores se ha podido quizás observar esta mayor afectación en cuanto a las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia, por favor. Sí, respecto a las exportaciones debo de manifestar que Colombia siempre se demoró un buen tiempo en tomar la medida del 30%. Creo que entró el 24 de febrero el arancel del 30%. Esto ha permitido que los exportadores ecuatorianos de una u otra manera estén sacando sus productos, y esto ha ayudado al sector del transporte también para que movilicen mercaderías desde el interior hasta la ciudad de Ipiales. De igual manera, el presidente Petro estuvo en estos días en la ciudad de Ipiales y fue muy claro en
comunicar que posiblemente él habla de unos productos necesarios para Colombia, es la frase que él lo ha utilizado. No sabemos exactamente cuáles son esos productos, pero de una u otra manera creo que esto va a dar un respiro al sector exportador del Ecuador, y también creo que ayudaría a los sectores que manejan la parte logística, sobre todo en Nariño, que va a recibir mercaderías en sus depósitos temporales. Pero también es oportuno manifestarlo de que hay un malestar total de los gremios, sobre todo de quienes estuvieron en el paro en el puente internacional de Rumichaca. Ellos habían solicitado al presidente Petro que los reciba, pero lastimosamente no les hicieron caso a ellos, no pudieron transmitir sus inquietudes, pero sobre todo trasladar los efectos que ha causado en el departamento de Nariño. Nariño atraviesa un problema muy crítico por efectos también de la revalorización del dólar frente al peso. Y eso ha dado motivos para que el comercio transfronterizo también vaya bajando sustancialmente. Ese es un problema que lo tienen muy en claro los sectores productivos de Nariño y sus autoridades. Por eso han hecho reuniones con los distintos ministros del gobierno colombiano y esperaban tener respuestas con la visita para ver qué medidas de orden compensatorio pueden recibir, en este caso, los sectores de Nariño. Muchas gracias, Nelson. Estimada Paola, nosotros desde la teoría, por lo menos, siempre se entiende que frente a estos problemas pueden surgir este fenómeno que se llama la desviación del comercio y un poco la sustitución de proveedores. Sabemos que esto en la vida real es mucho más difícil, pero un efecto esperado quizás de esta medida era que en algún momento los operadores de comercio pudieran reemplazar a los proveedores y quizás que haya un cambio en la dinámica del comercio de algunos productos por lo menos, para, como en algún momento lo señalabas, o hacer esta triangulación. Pero sobre todo mi pregunta sería si es que tú has visto en la realidad y frente a este panorama tan difícil, si es que algunos importadores ecuatorianos verdaderamente están sustituyendo las importaciones colombianas por importaciones de otros países. En algún momento Perú se entendía que podía ser un gran proveedor beneficiario porque todavía goza de las ventajas del Acuerdo de Cartagena, o quizás otros países que podrían convertirse en los nuevos proveedores un poco para enfrentar este complejo escenario, digamos así. Entonces, más allá de que aparentemente y en la teoría esto podría suceder, quería preguntarte si tú has visto una dinámica similar o en tu experiencia, qué tan fácil es que esto ocurra. Porque si, digamos, se mantiene esta situación por un tiempo más prolongado, con todos los efectos que ya nos contaba Nelson y tú también en tu anterior intervención, pues evidentemente los importadores se quedan sin opciones. Entonces, saber si existe, si ya ha habido esta opción, si más o menos se ha dado esta dinámica o no, y si desde tu perspectiva sería algo viable en el corto o mediano plazo, por favor. Claro que sí. Yo pienso que tenemos este concepto de que, y es una realidad realmente, de que los empresarios ecuatorianos, colombianos son empresas muy resilientes. O sea, realmente son personas que esta es una crisis sin precedentes, sin duda una crisis comercial arancelaria, pero no olvidemos que ya hemos pasado por otras cosas. Hemos pasado crisis políticas, hemos pasado incluso desastres naturales y aún así las fronteras se han mantenido activas. Pero lo que no me gusta un poco es esta teoría de romantizar un poco ese rol del empresario, porque pienso que esta situación no debería estar pasando, así de claro. No deberíamos de estar como buscando otras opciones a unas cadenas que a lo largo de los años han funcionado y se han consolidado. O sea, esto no es un trabajo de un año, esto no es un trabajo de meses, estos son trabajos de décadas en que empresas tanto ecuatorianas como colombianas han logrado conseguir apertura para sus productos, para sus empresas, ser generadores de empleo, de oportunidades en los dos países. Sin duda pienso que ante la emergencia se han activado canales en los que los empresarios han intentado de alguna manera reemplazar sus productos.
pero también tenemos muchos casos en que, y lo digo por ejemplo, empresas colombianas que están décadas establecidas en Ecuador y que su único proveedor se encuentra en Colombia porque es su matriz, es su sede del otro lado. Entonces para ellos es muy difícil realmente reemplazar esos productos. A lo mejor puedes hablar de reemplazar materias primas, pero tú sabes que siempre no es un proceso fácil seleccionar un nuevo proveedor, o sea, tarda varios años, necesitas hacer muchas pruebas de calidad, necesitas tener una parte legal muy constituida de contratos para saber qué es lo que estás comprando, qué es lo que estás vendiendo. Entonces, en ese sentido, pienso que el empresario se ha movido muy bien. Realmente yo les admiro mucho por las cosas que ellos están haciendo e intentando cambiar un poco su cadena, pero de alguna manera pienso que esto no se consigue en una situación bajo presión como la que estamos viviendo. Esto no se consigue en un par de meses. Esto seguramente va a tomar muchos años en que se consoliden. Por otra parte, viendo el lado positivo de la medida, también nos impulsa a buscar nuevos desafíos, nos impulsa a buscar nuevos mercados, nuevos proveedores, y creo que de alguna manera se van a activar, o sea, sin duda se están activando, pero pienso que en el largo plazo es cuando se van a consolidar estos acuerdos. Vemos mucha mercancía que ingresa, por ejemplo, de Panamá, de otros bloques económicos como la Unión Europea, pero realmente encontrar los beneficios que tenemos siendo parte de la comunidad andina, los beneficios arancelarios de cercanía que tenemos siendo parte de la comunidad andina es muy complicado. Se está haciendo, pero como les digo, creo que la consolidación será en el largo plazo. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias, Nelson. Creo yo que hemos visto un panorama real de lo que está ocurriendo en frontera y un panorama que sigue preocupando porque ya estamos cerca a mayo y miramos que la decisión está siendo firme por parte de la presidencia en mantener un arancel del 100%. Así que qué mejor que ahora para poder visibilizar estos espacios, visibilizar qué está pasando en frontera, saber más de lo que ocurre y sobre todo seguir indicando tanto desde el área empresarial como desde el área académica, cuál es el camino correcto, sabiendo que hay una comunidad andina y que hay compromisos que hemos adquirido como países y que han estado beneficiando mucho a ambas naciones. Entonces, esa es nuestra misión ahora, mantener siempre en firme los conceptos y los principios por los cuales nos mantenemos aquí, estamos aquí, y ha habido siempre un comercio súper atractivo y muy realizable en la frontera. Ahora vamos con Gustavo a comentar un poco, y justamente en línea con esto queremos conocer todos cuáles son los mecanismos de solución de controversias que están activados en la comunidad andina. Si Gustavo nos puedes transmitir un poco los tiempos aproximados en los que uno puede conocer que Comunidad Andina, principalmente a través de su secretaría, nos comentará su decisión sobre las investigaciones que se están haciendo de la medida establecida por Ecuador. Muchas gracias, querida Fer. Escuchando todo lo que nos decían Nelson y Paola, tengo sentimientos encontrados en principio, porque es una clara muestra de que la comunidad andina funciona, de que es necesaria y de que los empresarios tienen derechos reconocidos en este ordenamiento que deben ser tutelados y protegidos. Pero al mismo tiempo creo que todos compartimos un sentimiento de frustración porque evidentemente no se están cumpliendo estos compromisos. Sin embargo, una de las fortalezas que tiene la comunidad andina es ser un proceso institucionalizado, es ser un proceso de integración jurídica supranacional y entender que un ordenamiento jurídico no solamente es eficaz cuando se cumplen las normas, que es lo deseable y que debería suceder, pero también es eficaz cuando existen mecanismos de solución de controversias independientes, eficientes, técnicos y claros, a los cuales pueden acudir los países cuando se ven en situaciones como esta, pero sobre todo los ciudadanos andinos, las empresas, los operadores económicos que actúan en el mercado subregional. Y esta característica de la comunidad andina pues se ve muy claramente en situaciones como esta, en las cuales frente a una medida unilateral de un país se puede acudir inicialmente ante la Secretaría General de la Comunidad Andina con sede en Lima, Perú, y de hecho en este caso específico la República de Colombia sabemos que ha presentado una serie de acciones, y comentarles una en particular, que es un procedimiento administrativo supranacional que se llama de calificación de una medida nacional como una restricción o como un gravamen contrario al ordenamiento jurídico comunitario.
Si bien desde un análisis que podemos hacer acá, jurídico y académico, nos queda absolutamente claro que esta tasa en realidad no es un cobro por la contraprestación de un servicio y el monto que se cobra ni siquiera es proporcional al supuesto servicio cobrado y que por lo tanto jurídicamente no encajaría dentro del concepto de una tasa, y por el contrario, desde esta perspectiva sí podría ser calificado como un gravamen contrario al ordenamiento andino, pues más allá de lo que podamos interpretar nosotros, el órgano competente para evaluar a la luz de la jurisprudencia abundante que tiene el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre esta materia y que ha sido muy claro y muy enfático en la defensa de la libre circulación de mercancías, les decía, el órgano competente es la Secretaría, porque la Secretaría lleva adelante este procedimiento en este caso ya ha sido iniciado por la República de Colombia, se ha admitido a trámite, están recabando las informaciones y es el cuerpo técnico jurídico de la Secretaría, a la cabeza por supuesto el secretario general, el que está analizando este caso y que se va a pronunciar a través de una resolución. Y una resolución de la Secretaría General es una norma jurídica obligatoria, vinculante, de aplicación inmediata y directa en los países miembros y prevalece sobre la norma nacional. Y sobre esto ya no existe discusión. A lo largo de estos últimos 30 años de aplicación del derecho comunitario, con sentencias muy claras y muy firmes del tribunal, se ha establecido esta sólida jurisprudencia que los propios países reconocen. Que en casos anteriores en los cuales el propio Ecuador ha establecido algunas medidas restrictivas al comercio, como salvaguardias o como inclusive una anterior tasa de control aduanero que se impuso allá en el año 2017, cuando la Secretaría se pronuncia y califica estas medidas como una medida contraria al derecho comunitario, los países han respetado estas decisiones, los países reconociendo que son parte de este órgano comunitario, pues han dejado sin efecto las medidas y esto ha llevado primero a resolver el caso y segundo también a generar un escenario nuevamente de predictibilidad, a que se ordene nuevamente este escenario. Porque algo que es muy importante, yo creo que lo que nos ha mencionado hoy día Nelson y Paola, ese mensaje a través de este programa, esperamos que les llegue también a los funcionarios de la Secretaría, porque no se trata únicamente de un problema entre países y mucho menos de un problema entre presidentes. Lo que se está generando acá es un problema real para los ciudadanos andinos de dos países, de una frontera activa y dinámica, y como nos decía Paola, y rescato sus palabras, se está afectando la consolidación de una verdadera integración que nos ha demorado décadas. Se están afectando esas cadenas regionales de valor ya existentes. Se está afectando el objeto o el objetivo propio de la comunidad andina. De tal manera que lo que nos han comentado hoy día es importante que lo conozcan y también la comunidad andina pueda tomar en cuenta esta realidad. Y esto también es importante, nos decía Paola, no hay que romantizar a los empresarios que sufren en la comunidad andina, que son resilientes, pero también hay que responsabilizar a estos empresarios en el sentido de decirles, acojan los mecanismos que tienen a disposición, utilícenlos, porque no debemos esperar únicamente que sean los países que lleven sus posiciones, que son conflictos entre naciones, a la comunidad, pero las empresas tienen la oportunidad de presentar ellas de manera directa sus reclamos, de apersonarse ante la Secretaría General, lo pueden hacer de manera gratuita, lo pueden hacer a través del correo electrónico, lo pueden hacer de manera directa o con el apoyo de asistencia judicial, pero lo importante es que utilicen este mecanismo, porque otra ventaja de la CAN es que los particulares pueden acudir de manera directa ante la Secretaría, plantear este problema, trasladar estas inquietudes y pedirle a la Secretaría, exigirle a la Secretaría que cumpla su rol de garante del derecho comunitario. La comunidad andina está esperando y tiene la mayor expectativa de que la Secretaría cumpla su papel. Sabemos que ha hecho esfuerzos desde la perspectiva diplomática para una solución pacífica y muy bien que así sea, pero sabemos también que lamentablemente no se han alcanzado los resultados esperados y lo que corresponde ahora es que la Secretaría cumpla ese rol que tiene, que está previsto en el Acuerdo de Cartagena, investigue de manera independiente, de manera objetiva, emita una resolución lo antes posible. Se supone que esto debería demorar aproximadamente unos 3 meses. Esperamos que en las próximas semanas ya contar con una resolución que en derecho, con base en compromisos internacionales, con base en los objetivos de la integración, pueda poner orden y decirnos a todos qué es lo que debería pasar.
Y concluyo señalando que si sucede lo que todos esperamos, que se califique la medida como un gravamen, como ya ha ocurrido en el pasado con otras medidas que también se dieron en el caso ecuatoriano, pues esto puede abrir la puerta para que los afectados en Ecuador y en Colombia, pero nos vamos a concentrar en el caso ecuatoriano, puedan solicitar a la aduana nacional primero, y si la aduana les da una respuesta negativa, puedan judicializar el tema ante los jueces nacionales, la devolución de este cobro que va a resultar indebido en la medida que la Secretaría califique esta medida como un gravamen contrario al ordenamiento andino. Y para que ustedes puedan entender con claridad qué significa esta devolución del cobro indebido, cómo se tramita, dónde hay que ir, cuál ha sido la experiencia, pues querida Fernanda, estamos contigo para que nos cuentes desde tu experiencia y con tu expertise en el derecho aduanero ecuatoriano, qué pueden hacer los empresarios para poder cobrar o mejor solicitar la devolución de este cobro indebido. Gracias, Gus, por tu análisis súper claro y súper concreto. Bueno, aquí sí es un tema que suelo mencionarlo, la tasa de control aduanero no es nueva para mí. Principalmente hubo una tasa en el 2017 y 2018 en la que yo todavía era funcionaria de la administración aduanera y tuve que estar desde el otro lado, donde hay que cumplir órdenes desde presidencia y hay que mirar la forma de defender al gobierno y principalmente al Estado ecuatoriano. Entonces estuve muy de cerca con algunas demandas internas que hizo, me acuerdo en ese momento, una de las cámaras de comercio en Ecuador y también las demandas que hubo fuera del Ecuador, principalmente en la comunidad andina. Entonces pude saber desde muy al detalle cómo funciona la tasa, cuándo sí efectivamente es una tasa, cuándo no, cuándo se puede recaudar sin problemas, porque tenemos muchas tasas en el Ecuador que no han tenido este percance, pero efectivamente tasas como las que vimos en el 2017, 2018 y ahora en el 2026 no cumplen los requisitos previstos para ser considerado una tasa, porque no hay un servicio efectivamente prestado, porque el servicio y el valor de el costo principalmente, no es proporcional. Entonces, estamos sin duda ante una tasa igual que lo que ocurrió en el 2017, sin todo el soporte legal para que pueda ser cobrada. Y frente a ello, ya Gustavo nos comentó que efectivamente en la comunidad andina está la investigación por parte de la Secretaría para definir qué es un gravamen. Ahora, al menos no hay discusión en ello. Todos estamos muy prestos y muy expectantes de que la decisión de la Secretaría sea en ese sentido. Y cuando esto ocurra, suelo mencionar que este documento que va a ser emitido por la comunidad andina a través de su secretaría, llamado resolución, será nuestro habilitante a nivel Ecuador para que todos los asesores legales podamos empezar a solicitar las devoluciones de los valores pagados por tasa aduanera mediante la figura del pago indebido. Es una figura prevista en la norma, siempre está establecida ahí para cuando haya existido un cobro fuera de la medida legal, exigido sin que la norma lo prevea, o a pesar de que exista una norma, no existía el sustento correcto como lo que está ocurriendo en la tasa. Ahora, sí creo que es importante que todos los importadores puedan conocerlo, y esto es lo que hemos estado manifestando en varios espacios. La petición de una devolución mediante reclamo de pago indebido es un derecho. No es una cuestión que por ejercerla voy a tener una represalia con aduana. Absolutamente no. Es un derecho que muchos importadores los han hecho en otras ocasiones, no necesariamente por la tasa, y que efectivamente han conseguido su recuperación sin ninguna represalia de aduana. Entonces, lo primero es mantener y trasladar ese alivio para los importadores para que conozcan que pueden acudir a esta herramienta que está prevista en la norma, que está prevista en la ley y que se configura como un derecho a que el importador solamente pague al Estado lo que debe pagar y no más. Entonces, frente a ello, el habilitante va a ser efectivamente la resolución de la comunidad andina mencionando que es un gravamen. Luego de esto, la norma necesariamente me exige que yo acuda primero con la administración aduanera y le solicite la devolución de estos valores. Como hemos conocido y en casos anteriores, lo más probable va a ser que la administración nos niegue esta devolución
porque dejarán que los jueces nacionales, es decir, los jueces ecuatorianos, definan esta devolución. Ahí es donde nosotros nuevamente vamos a acudir a los tribunales contenciosos tributarios, que son los que manejan temas aduaneros en el Ecuador, y solicitarles esta devolución. Y nuevamente nuestra confianza en el cumplimiento de la norma va a ser depositada a nuestros jueces. Nuestros jueces en próximos meses o tal vez el siguiente año, dependiendo de la magnitud y cómo se vaya desarrollando esta medida, conocerán de primera mano este mecanismo y cómo fue su cobro indebido. Y nuevamente quedará en ellos, con su sana crítica, su conocimiento y sobre todo una decisión de la Secretaría mencionando que es gravamen, definir el derecho del importador para esta devolución. Así que aquí también hacemos un llamado para que nuestros jueces ecuatorianos estén listos, y yo sé que lo están, porque ya han tenido otras decisiones en sus manos, como la salvaguardia que hubo en anteriores años, en el 2015 y otros años más, y supieron manejar la situación y definir que efectivamente correspondía la devolución, y esta devolución se hizo con total orden a nivel judicial. Y eso también es lo que esperamos, y estoy segura que sí va a ocurrir con nuestra función judicial cuando llegue a conocimiento este tema de la tasa. Así que son 2 etapas las que se prevén, una primera con aduana y otra segunda con los jueces. Y dentro de ello, pues efectivamente conocemos que la aduana realiza esta devolución de tributos cobrados indebidamente, que la tasa también vendría a ser parte de un tributo de acuerdo con la definición prevista. Lo hacen a través de notas de crédito. Entonces estas notas de crédito pueden seguir utilizándose igual en otros tributos cuando sí efectivamente deban cobrarse. Y aquí es donde muchos exportadores, inclusive colombianos, se han comunicado con nosotros mencionándonos que quieren apoyar a sus importadores ecuatorianos para solicitar esta devolución. Así que muchos importadores y exportadores, independientemente de las decisiones que tome los gobiernos o que tome el tinte político, se han unido más para definir qué podemos hacer, cómo podemos restablecer nuestra relación y qué podemos hacer después para que esos valores que ahora nos están cobrando luego sean devueltos y estabilizar toda su giro comercial y su relación comercial. Entonces, esto es algo que va desarrollándose a la par, y esperamos nuevamente la decisión de la comunidad andina. Terminamos con Nelson y Paola. Quisiéramos que nos hagan unas breves reflexiones finales de todo esto que ha sido la tasa de control aduanero, y qué es lo que esperan tal vez tanto del gobierno como de ustedes como empresa, y sobre todo con quienes trabajan y los empresarios colombianos y ecuatorianos en estos próximos días. Bueno, nosotros hemos venido manifestando desde el inicio de la implementación de esta tasa de que el gobierno, a través de sus instancias superiores, se siente a la mesa con su similar y mantengan el diálogo para desmontar este tipo de medidas, y que tenemos un organismo regional que realmente lo tenemos que utilizar para que sirva de intermediario y finalmente volvamos al intercambio comercial entre Ecuador y Colombia. El 2025 nos dejó una experiencia formidable. Fueron cerca de 3.000 millones lo que significó el comercio entre Ecuador y Colombia. Desde luego que Colombia nos vendió más, aproximadamente 2.000 millones, y nosotros estamos en los 1.000 millones. Tenemos un déficit de 1.000 millones, pero eso no significa realmente en el comercio internacional, en las medidas, que utilizamos los productos de cada uno de los países, que estamos perdiendo. No, compramos materias primas, insumos que sirven para la transformación, que terminamos nuestros productos, luego los destinamos para el consumo nacional, como también para la exportación al resto del mundo. Y creo que Colombia tiene el mismo sentido. Por ende, nuevamente, nuestro llamado muy sincero al señor presidente de la República, que estamos de acuerdo con la implementación de la tasa por la custodia de nuestra frontera y la frontera que tienen que custodiar conjuntamente el gobierno ecuatoriano y gobierno colombiano. Pero ojalá en el menor tiempo posible realmente un buen estrechón de manos, y que sigamos en lo que realmente hemos tenido grandes beneficios, como es el comercio binacional. Muchas gracias, Nelson. Pau, te escuchamos. Claro, yo pienso que el llamado de seguridad que hace el gobierno de Ecuador al gobierno de Colombia es legítimo, y eso es un punto que es importante siempre tenerlo en la mesa. Sin embargo, sí me pregunto cuántas empresas tienen que cerrar, cuántos trabajos se tienen que perder hasta que realmente
lleguemos a ese punto en el que nos sintamos contentos de alguna manera. Pienso que un tema de seguridad no tiene que tener un costo de oportunidad, y ese costo de oportunidad no puede ser la parte comercial de un país, el sector empresarial de dos países. Asimismo, pienso que es muy importante tener en consideración que las personas pasan, las instituciones quedan. Sinceramente, los gobiernos de alguna manera son temporales, y justamente una institución como la Comunidad Andina, un bloque comercial, es lo que tiene que prevalecer en lo largo del tiempo. Entonces, al igual que Nelson, para mí es un llamado al diálogo, un llamado a que estos meses de tensión realmente sean superados lo antes posible, y sobre todo que volvamos de alguna manera a tener la relación que hemos tenido por años con Colombia, en la que no solo nos une la parte comercial, nos une mucho una parte cultural, una parte social. Así que pienso que son relaciones que tenemos que seguir cultivando y que confío en que se consoliden en los próximos meses. Gracias, Pau. Muchas gracias, estimado Nelson, estimada Paola, realmente muy valiosa su intervención. Les agradecemos profundamente estar acá en Voz Andina Internacional, que precisamente es este espacio para llevar esta voz de los ciudadanos, de los empresarios andinos en este caso, a través de estos canales de la universidad a toda nuestra audiencia. Este espacio Mundo Aduanero que se ha creado justamente entre el área de Derecho y el Instituto Ecuatoriano de Derecho Aduanero busca precisamente sensibilizar y transmitir de la manera más clara posible a la ciudadanía y a toda nuestra comunidad universitaria los problemas, las soluciones y eventualmente los desafíos que tiene el comercio internacional. Y quiero aprovechar también para invitar a todos ustedes a que continúen siguiendo nuestras redes y continúen siguiendo este programa, pero también a todos los que estén interesados en profundizar sus conocimientos sobre estos temas, pues tenemos una convocatoria abierta, tenemos la especialización en comercio internacional y práctica aduanera de la Universidad Andina Simón Bolívar, donde ustedes van a poder tener la oportunidad de profundizar en la reflexión académica, prepararse para enfrentar los desafíos. El comercio internacional está enfrentando los mayores desafíos en las últimas décadas, y estar bien preparado, y qué mejor que hacerlo con un programa de posgrado de alta calidad en la universidad, pues seguro les va a dar a ustedes más herramientas para poder competir en el mercado. Muchísimas gracias, Nelson, muchísimas gracias, Paola, muchísimas gracias, Fer. Un gusto a todos ustedes y damos por concluido este episodio de Mundo Aduanero. Muchas gracias.